Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta ventana de innovación que inauguramos en Encamina hace ya 9 semanas y aquí seguimos, lo cual es buenísima señal. Y bueno, en todo este tiempo hemos abordado temas de tecnología, casi siempre vinculados al caso de éxito de alguna empresa, y eso es lo que vamos a hacer hoy también. Porque, bueno, pues la mayoría de las veces lo que nos ayuda es que otros nos cuenten cómo les ha ido a ellos para tomar nota. Y esto nos pasa también en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, en el momento de decidir qué tecnología queremos en nuestra empresa, también nos pasa. Así que si estáis hoy aquí es porque os interesa saber cómo le ha ido a la Universidad Internacional de La Rioja, a UNIR, con Power BI, y de eso vamos a hablar con ellos en la próxima media horita. Antes, como siempre, es momento de las presentaciones, muy rápido, lo prometo. Yo soy Laura, formo parte del Departamento de Marketing de Encamina, una consultora tecnológica súper especializada en tecnología Microsoft y que piensa en colores. Este es nuestro lema, pero bueno, es mucho más que un lema porque es nuestra filosofía para hacer que las cosas sean diferentes y, bueno, pues para que la tecnología no sea tan gris como algunos piensan. Hoy me acompaño de un par de personas que están al frente del Departamento Financiero de UNIR y que fueron los que tuvieron en su momento la idea de implantar Power BI en esta institución. Está con nosotros Ricardo Gracia, que es director de control presupuestario, de gestión y de reporting. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes. Y también debería deseablemente estar David Martín, que es el responsable de contabilidad analítica y de reporting, pero bueno, creo que ha tenido unos problemas técnicos y si no nos dice nada es que no se ha podido conectar, con lo cual esperaremos pacientemente si puede durante esta sesión y si no, pues nos contará todo sobre unir Ricardo. Y bueno, también nos acompaña mi compañera Rocío Romero. Ella es expertísima de Power BI, casi seguro que es la persona de Encamina que más sabe de esto y además pues fue la encargada de llevar a cabo el proyecto en UNIR. Bienvenida también, Rocío. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Rocío, hablando en líneas generales, porque es posible que las personas que nos acompañan en esta sesión ya conozcan Power BI, pero es posible también que otros no lo conozcan o no estén seguros de que esta solución aplica en su negocio o en su empresa. Entonces, cuéntanos a qué tipo de organizaciones recomendarías tú trabajar con Power BI. Vale, bueno, a esa pregunta te diría que cualquiera, o sea, cualquiera que tenga la necesidad de analizar datos, que entiendo que cualquier organización o bien por departamentos, por proyectos o por cualquier ámbito que tenga que hacer un análisis, la recomendaría. Un poquito introductorio, ¿vale? Sería que Power BI es un servicio, ¿no?, que permite conectarnos a diferentes orígenes de datos, tiene más de 50 conectores, a más de 50 fuentes de datos, que además permite hacer transformaciones o tratamiento del dato y que además de ser un potente diseñador de informe donde tenemos gráficos muy dinámicos o muy visuales, ¿no? Al final la capa final es el que podamos tener en tiempo real desde cualquier dispositivo la información de diferentes orígenes, de diferentes departamentos, para poderlo analizar en tiempo real y desde cualquier dispositivo. Entonces, más que a quién lo recomendaría, que lo recomendaría a todos, ¿vale? Es, bueno, la pregunta sería por qué Power BI y a lo mejor otro tipo de herramientas, como pueda ser el Excel, ¿no?, y la típica tabla dinámica que solemos utilizar para analizar. En ese sentido, yo pondría, pues digamos, tiene muchos puntos clave, ¿vale?, la herramienta de Power BI o el servicio de Power BI, pero pondría tres, ¿no? La potencia que tiene de podernos conectar a más de 50 orígenes diferentes nos permite esa integración, ¿no?, de diferentes escenarios de datos, ¿no?, para obtener ese análisis pues, más completo de cualquier organización. El hecho de tener disponible en tiempo real y desde cualquier dispositivo, en cualquier sitio, la información que te permita analizar cómo está tu departamento, cómo está tu proyecto o cómo está tu organización, también lo considero clave. Y luego, la última, que me la dejo como el as, ¿no?, el as de la manga, la autonomía, el empoderamiento que tiene este tipo de servicios, de aplicaciones hacia un usuario de negocio, ¿no?, que permite, digamos, que las áreas de reporting o de IT que tenemos conocidas como tradicionales, bueno, pues no tiene que invertir tantas horas, ¿no?, en hacer ese reporting, sino que dan esa autonomía o ese empoderamiento a ese usuario de negocio, que son los que realmente al final saben lo que necesitan analizar, ¿vale? Entonces, un poquito eso, Laura, es lo que yo veo en que a la pregunta que me has hecho.
Y si vamos al detalle del ejemplo que queremos abordar hoy, el del Departamento Financiero de UNIR, para entender bien su caso, ahí me gustaría, Ricardo, que tú nos pongas en antecedentes. Primero, que nos hablaras un poco del contexto general de UNIR, pues no sé cuántos alumnos tenéis o en cuántos países estáis, este tipo de cosas, y luego que nos hablaras de las circunstancias concretas de cómo trabajabais vosotros en el Departamento Financiero. De acuerdo, gracias Laura por la introducción. Bueno, pues básicamente el contexto que tenemos entre manos en nuestra universidad ya no es solamente una universidad, es un grupo de universidades, es un grupo de empresas, ¿no? De hecho, UNIR como tal tiene ahora mismo sedes en varios países, entre ellos España, Colombia, Ecuador, México. Y ahora hemos abierto también en otros países latinoamericanos, incluso en Estados Unidos, ¿no? Aparte de UNIR tenemos otras empresas, pero fundamentalmente el contexto que tenemos de UNIR son aproximadamente 250 titulaciones, para que os hagáis una idea. Todo es puramente online, 100%, ¿vale? Y movemos entre 30 y 40.000 alumnos, 35 y 40.000 alumnos actualmente están cursando estudios con nosotros en dos convocatorias, la convocatoria de primavera y la convocatoria de otoño. Y el contexto que encontramos hace unos cuantos años, cuando arrancamos el proyecto con Encamina, fue un contexto como Rocío ya ha anticipado y ha descrito perfectamente. Mucha hoja de cálculo, mucho Excel, mucha tabla dinámica, mucho informe manual, mucha petición ad hoc y petición reactiva, y vamos a llamarle una relación, correcto, muchas gracias Laura, esta era nuestra situación actual, una situación, vamos a llamarle, con una relación fría entre el departamento financiero y nuestros clientes. Nosotros siempre nos definimos como un consultorio matrimonial, entre comillas, siempre lo decimos, ¿no? Realmente somos un área donde tenemos que dar servicio fundamentalmente a nuestro partner interno. Y encontramos, básicamente, cuando montamos esto David y yo, mi compañero David Martín y yo, fue una situación muy manual, muy ad hoc, muy reactiva y con cierto distanciamiento y cierta reticencia entre los departamentos y nosotros. Entonces, el contexto era un contexto de Excel, un contexto de poca automatización, un contexto de poca visibilidad y un contexto de esfuerzo constante, y que implicaba también que no nos ayudaban a la hora de mejorar la calidad contable. Ese era nuestro contexto inicial, ¿no? Laura, si te puedo resumir. Y entonces llega el punto en que decidís, bueno, pues hay que cambiar las cosas y, sí, y que hay que ponerse en marcha. Estábamos dándole una vuelta, ¿no? A ver cómo hacíamos un poco, ¿no? Y entonces, no sé si en algún momento considerasteis otras alternativas o desde el primer momento pensasteis que la mejor opción era Power BI. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso realmente fue un proceso un poco causal, porque la verdad es que lo arrancó, no te voy a mentir, y no me importa nada comentarlo, que fue David Martín, que lleva la parte de reporting, el que una vez que hablé con él y cuando yo me incorporé a la empresa ya por el año 2015, empezamos a trabajar en ver cómo podíamos automatizar más los reportes, que es lo que ha dicho muy bien Rocío antes, de las características de esta herramienta, y cómo buscábamos algo que fuese dinámico y, como dicen los americanos, que fuese visible y accesible anytime, anywhere, any device, en cualquier momento, en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Es verdad que David también, bueno, pues lo ha comentado en algunos foros, que nos pesó mucho también como herramienta varios aspectos. El primero de ellos es que era una herramienta que en Gartner estaba muy bien posicionada. En segundo lugar, que nosotros somos una compañía fundamentalmente basada en tecnología de Microsoft, ¿vale? Tenemos pues SQL, teníamos algo de Azure, teníamos por supuesto Office, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que toda nuestra infraestructura, nuestros desarrollos, nuestra tecnología estaba basada en Microsoft, que eso fue otro punto a favor. El tercero era que Power BI es una herramienta que permite un licenciamiento muy operativo desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista incluso de costes bastante económico, ¿vale? Como licencia. Y no tenía un límite de usuarios a la hora de acceder a la información en un momento concreto. Y por último, evidentemente, la parte más de diseño, la parte más visual, de frontend, el gráfico, hizo también que nos decantásemos por una herramienta que era muy user-friendly, es decir, muy fácil de acceder por parte de un usuario no financiero. Al final esto es como todo, pensad en una gasolinera en la cual tú históricamente sí has echado tu gasolina al coche y lo que queremos al final es que coja el usuario del departamento de turno, coja la manguera y se eche su gasolina. Y luego diré, si quieres, que no me quiero anticipar, Laura, qué beneficios hemos obtenido con todo esto. Sí, hombre, porque puedes contarnos ahora que una vez arrancáis Power BI y arrancamos ya con todo este proceso, ¿cuál es la situación del departamento hoy en día?
Bueno, a ver, hemos atacado Power BI en dos grandes bloques fundamentalmente y por orden. Aunque es verdad que es orden inverso a la cuenta de resultados, pero hemos atacado de abajo a arriba, como se hace en las casas, ¿vale? Atacamos primero el gasto y luego hemos atacado la parte de facturación e ingresos. En la parte de gasto lo atacamos fundamentalmente porque esos informes que has enseñado antes, si me permites, si vas un poquito hacia atrás en el Excel que teníamos, esos informes que teníamos atrás, gracias Laura, eran informes de gastos externos, es decir, de gastos de departamentos que contrataban a proveedores. ¿De acuerdo? Y ahí había de todo. Cualquier tipo de compra, cualquier tipo de servicio, viajes, notas de gasto, lo que fuese. Teníamos cierto dimensionamiento, ¿vale? Que sabe Rocío que aprovechamos muy bien la parte analítica para implementarlo en Power BI, pero todo era manual. ¿Qué hicimos? Fundamentalmente atacar el gasto externo como introducir varias variables dentro de la herramienta. Las variables fueron dimensiones analíticas basándonos en Navision, ¿vale? Donde estaban fundamentalmente los departamentos como proyectos y las tareas como actividades, ¿vale? Eso se puede meter en un RP y se puede dimensionar para que, aparte de la cuenta contable que no queríamos que apareciese en un primer momento, solamente los usuarios viesen el proyecto, que era su departamento, y las tareas, que eran sus actividades. De tal manera que, por ejemplo, partiendo de esta generalidad que veis en pantalla, que es el departamento, por ejemplo, el 33, significa que puede ser un departamento concreto, que puede ser contenidos. Creo que si no me falla la memoria. Bueno, pues tenía un presupuesto de 1.800.000, ¿vale? Y a cierre de abril, acordaos que nosotros vamos por año, no lo he dicho, por nuestro año fiscal, no es el año natural, va de septiembre a agosto, tendríamos aquí ya 6 meses de real contra presupuesto. Pantalla, el usuario, que es el responsable del departamento, el gestor de compras, de contenidos y el director de contenidos y quien nos solicitasen acceso, podía tener acceso a esta información de una manera absolutamente autónoma. Es decir, podía acceder a cuánto era su presupuesto por meses, por proyectos y por tareas. Incluso, ¿vale? Podía acceder a la contabilidad, es decir, lo que estaba realmente gastándose dentro de ese departamento. Y lo que nos incitó como mejora, gracias Laura, es que nos ha ayudado muchísimo, no solo a mejorar nosotros mismos a la hora de automatizar reportes y ganar tiempo, ¿no? Liberar horas, sino que también ellos se han involucrado mucho, los departamentos, algunos que estaban más cerca de nuestra cultura presupuestaria y otros que estaban más lejos, como por ejemplo la parte académica, los involucramos y los acercamos cariñosamente a esta parte, a este entorno, para mejorar la contabilidad. Es decir, evidentemente ellos todos los días consultaban esta herramienta. ¿Qué significa? En la mayoría de los casos, que Navision actualizaba todos los días el gasto contabilizado en cada uno de los departamentos. Fijaros que no hemos enseñado nada contable hasta este momento, pero lo que permite Power BI es ir bajando por capas de la capilaridad de proyecto hasta la capilaridad de la propia contabilidad que hay en Navision, de tal manera que ellos podían decirnos si tenían errores, cosas mal contabilizadas o lo que fuese, con lo cual nos ha ayudado a liberar tiempo, a acercar la cultura presupuestaria y a mejorar la calidad de la contabilidad. Y bueno, ya hemos avanzado antes que la persona que estuvo liderando esta implantación de Power BI desde el lado de Encamina fue Rocío. Entonces, Rocío, yo imagino que llegar hasta aquí supondría una carrera de fondo que no con pocos retos, ¿verdad? No. Háblanos de ese desafío que destacó por encima de los demás. Vale, bueno, pues aunque estuve yo dentro del proyecto, sí que es verdad que fuimos más personas dentro del equipo de Encamina las que estuvimos trabajando, pero era, digamos, la persona que estuvo en primera línea de contacto con Ricardo y con David en la fase de análisis y en las reuniones de seguimiento que teníamos. Bueno, pues sí que estuve yo junto con mi compañera Delia. En cuanto a retos, bueno, pues ahí te diría, Laura, que el mayor reto que tuve posiblemente sería el conocer la estructura de la organización, ¿vale? Es decir, era la primera vez en la que yo trabajaba en un ámbito educativo, ¿no? Y con la peculiaridad, bueno, pues que ha comentado Ricardo, ¿no? Con el tema de, bueno, pues el año fiscal es diferente, las convocatorias tenían diferentes convocatorias, entonces todo eso, conocer cómo estaba estructurada a nivel de jerarquía y a nivel de trabajo, de forma de análisis, bueno, pues fue uno de los retos, ¿no? Y el segundo fue el modelo, ¿no? El poder modelar toda esa información, bueno, pues la fase de análisis, ¿no? El poder analizar, para mí es la clave importante en todo proyecto de BI, para poder entender primero cómo está la organización, cómo funciona la organización
y saber lo que realmente necesitaban, en este caso Ricardo y David. Ahí, bueno, David no ha podido entrar finalmente, pero sí que es verdad que para mí fue clave el rol que tuvo David en este reto concreto, porque el hecho de que empezamos a trabajar de forma muy alineada y muy colaborativa, pues me aventuraría a decirte, ¿no, Laura?, que fue que el resultado del proyecto fuera un éxito, ¿vale? En ese ámbito. La alineación, empatía que tuvimos a nivel de trabajo con la parte de analítica, ¿no?, o a nivel de negocio con Ricardo, y la parte más del modelo o análisis más de la chicha de los datos con David, fue clave para que el proyecto fuera un éxito. Es lo que dice Rocío, perdóname Laura, que aquí meta mi cuña, que lo hemos mencionado ya anteriormente, que creo que el reparto de roles y la complementariedad de los roles que tuvimos, tanto la parte, iba a llamar combo rol de David, más analítico, más analítico, más de reporting y más técnico y más financiero, y mi parte más analítica, a lo mejor, que yo podía aportar algo más de estructura, de análisis y de vista lógica, junto con el conocimiento profundo de Rocío, hizo que la sinergia fuese absolutamente clave y crucial para que este proyecto, la primera fase, que me queda hablar de la segunda, si me dejáis, fue fundamentalmente un éxito, ¿no? Sí, me falta hablar de la facturación e ingresos, pero como es un entorno más cerrado, lo dejamos para cuando me des paso, Laura. Pues yo creo que ahora igual es buen momento, porque si abordamos todo este proceso en el que al final pues llega esa transformación del departamento financiero, tú antes ya nos estabas dibujando la nueva realidad que tenéis, pero sí que me gustaría que entraras en esto que nos dices, más en el detalle de vuestro día a día, de cómo han cambiado o han mejorado vuestras rutinas. Claro, en el departamento. Tenemos un segundo bloque, como decía, la casa construyéndose desde los cimientos. Cuando atacamos el gasto y hicimos un proyecto con Rocío y sus compañeros en 3 meses, la compañía y la dirección vio un poquito los resultados, vio el grado de esto es como cuando riegas un campo, ¿no?, con una manguera, la capacidad que tuvimos de impregnar a mucha gente con toda esta historia de la cultura presupuestaria y de sus gastos, que los autogestionasen ellos. Propusimos un segundo proyecto, que era el proyecto donde era mucho más complejo por el volumen de información que teníamos, era toda la parte de facturación y la parte de verificación de ingresos. Voy a detenerme un momentito, te prometo que no voy a ser muy técnico, Laura, para que no se pierda nadie, pero entendedme que estamos hablando de que cada persona que entra en nuestra universidad a estudiar se matricula, imaginaros, da igual, un grado, un posgrado, y él puede hacer muchas cosas, pero fundamentalmente estudia durante un año. El primer año, ese año, imaginaros que yo le facturo y anticipadamente, ¿vale?, una cantidad. Pongamos un ejemplo, ¿no?, un precio estándar, que se va a matricular de un posgrado, de un máster, que cuesta 3.500 euros o 4.000 euros, ¿vale? Y entonces esa facturación por anticipado la teníamos recogida en facturación, pero la teníamos que calcular matemáticamente en Excel un 12avo cada ingreso que tendríamos que verificar, lo que le llaman el principio de devengo a nivel financiero. Eso lo hacíamos en unos Excels que cuando David estaba solo, antes de montar todo esto, claro, la cantidad de errores que podrían suceder, el potencial error humano al manejar Excel de cientos y voy a decirte miles de líneas y de columnas frente a algo que tenga un motor por detrás y que calcule todo esto, es impresionante. No solo ya para calcular la verificación de los ingresos a través de la facturación, sino luego para hacer cualquier tipo de consulta. ¿Entendéis? Ya no es tirar contra una base de datos, contra un cubo, sino que tienes un frontend que te va a extraer la información y te la va a dibujar como tú quieras. Y encima te hace él el cálculo de la verificación de los ingresos, es decir, de la facturación, cómo se va transformando en ingresos. Porque tenemos 2 convocatorias durante el año natural. Pero normalmente en un ejercicio fiscal como el nuestro, como puede ser el actual, que es el año 19-20, ¿vale?, tenemos la convocatoria de otoño 20 y la convocatoria, perdón, de otoño 19 y la convocatoria de primavera 20, ¿vale?, que es donde estamos ahora mismo. Pero tened en cuenta que eso como facturación, pero como ingresos, yo me traigo ingresos de convocatorias anteriores, ¿vale?, y a su vez difiero ingresos de primavera 20 que se me van a años fiscales posteriores. Todo eso ahora lo hace Power BI. ¿Tenemos algún detalle más del área de comunicación y también de los informes de previsión de ingresos? Correcto. Y en concreto aquí estaba un pantallazo de lo que sería... Si me permites la previsión de ingresos, Laura, sí, claro. en esta de aquí, fijaros que estábamos trabajando en el último módulo
porque además todo esto que tenemos en UNIR, no sé si David, que ha tenido problemas técnicos os lo ha comentado ya Laura y Rocío, lo estamos implementando sobre todo la parte de gasto externo para otras compañías, y eso haremos también con este módulo. Pero si os fijáis, esta previsión de ingresos, fijaros, lo que hace ahora Power BI es proyectar. ¿Qué significa eso? Sobre la facturación que ya tenemos en casa recogida, Power BI te va a anticipar cuánto cae en cada uno de los meses futuros como ingreso de esa facturación que estás generando ahora. Es decir, ahora mismo ya no solamente Power BI te va a calcular los ingresos de este mes o los ingresos que han pasado ya o lo que sea, sino que no solamente ataca el presente, ataca el futuro. Con lo cual, con lo que tienes en casa, si tienes un presupuesto de facturación y un presupuesto de ingresos, te va a decir cuánto ingreso vas a tener en casa ya en el futuro, porque se va a ir descontando, se va a ir reconociendo en los meses venideros, y cuánto tienes que te queda pendiente de facturar para que tengas los ingresos suficientes en el presupuesto de este ejercicio fiscal. Con lo cual, otra potencia más que genera Power BI para el cálculo de la proyección de los ingresos futuros. Estamos hablando, Ricardo, de los beneficios o de las mejoras que habéis experimentado desde el punto de vista más táctico, ¿no? El que está relacionado con las rutinas o con la parte más operativa, si quieres. Pero me gustaría que cogiéramos un poco más de perspectiva, porque ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que la implantación de Power BI os ha ayudado también a conseguir otros objetivos, menos tácticos, más estratégicos. Sí, es verdad que bueno, el primer dato más, iba a decir, intrínseco y más intangible, más que tangible, es el cambio, nos ha ayudado a cambiar la cultura, ¿vale? La cultura del Excel, la cultura de, oye, mándame este informe, oye, dame esto, oye, que no sé lo otro, oye, lo de más allá, lo hemos minimizado, ya que les hemos dado un grado de autonomía muy grande a todas las áreas, en la parte de gasto externo. Y además hemos acercado, como decía anteriormente, la cultura presupuestaria que no existía en todas las áreas al mismo nivel, había bastante heterogeneidad, prácticamente al mundo, en nuestro caso importante, de gestión, y absolutamente estratégico, el mundo del PDI, el mundo académico. Con lo cual, cambio cultural, cambio a la hora de autonomía, y luego otro cambio muy importante es el cambio reputacional o cambio de imagen. Que ahí lo que hemos conseguido es, en los departamentos financieros, esto es como, que me perdonen mis compañeros de recursos humanos, que los quiero mucho, pero no somos unos departamentos con buena imagen en las compañías, por general. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero, abrir la puerta del despacho. Segundo, vocación de servicio al cliente. Y tercero, ser amigables y hacer cosas amigables a los demás. ¿Cómo se hacen cosas amigables? Pues no mandarles un chorizo contable, sino montando herramientas que hagan que sean autónomos, que sean fáciles de usar y que les atiendas cuando tengas dudas. Con lo cual, nos ha ayudado a mejorar la imagen reputacional del departamento, tanto por la parte de los gastos, del departamento de gastos, como también cuando esto es más restringido. El comité de dirección, el consejo de administración nos pide datos de facturación y de ingresos. Pues escuchando vuestro caso, Ricardo, es posible que algunas personas que estén conectadas piensen que esta solución aplique en su empresa o en su departamento, pero tal vez otras personas, no sé, pues piensen que la configuración de los paneles es muy compleja o que el manejo de los datos es solo para personas formadas. Entonces, en este caso, Rocío, volvemos a ti para que nos cuentes qué es lo que necesitaríamos para iniciarnos en Power BI. Bueno, pues a nivel de iniciación, te diría que haría falta, para tener todas las capacidades o funcionalidades que da Power BI, tener una licencia o el licenciamiento acorde para poder tener todas las capacidades de colaboración, de programación automática, de informes. Y lo segundo, capacitación. Igual que la gente está acostumbrada a lo mejor, como comentaba Ricardo, a utilizar el Excel. Bueno, pues Power BI es una herramienta nueva, un servicio nuevo, y hace falta conocer a nivel de usuario, y hablo de usuario final, ¿vale? Aquí hay diferentes roles. Un usuario final que empiece a utilizar Power BI, pues necesita una capacitación para saber cómo funciona el ciclo completo, ¿vale? De cómo tiene que navegar, cómo funciona el informe, o cómo publicar, o cómo incluso programar la actualización si fuera el caso. Y a este respecto, bueno, pues depende el tiempo, ¿vale? A nivel de cuánto nos costaría a lo mejor de tiempo, ¿no? Empezar a utilizarlo, va a depender de diferentes factores. Esto es muy relativo, ¿vale? Y depende de esa estructura de datos que comentaba, que en el caso, por ejemplo, de UNIR, ¿no? De Ricardo y David. David ya tenía de alguna forma estructurado y jerarquizado y tenía muy claro cuál era el modelo. Entonces, posiblemente
En el caso de esa capacitación que te comento, Laura, bueno, pues a lo mejor si hace falta también esa parte de organizar los datos acordes a cómo los vamos a analizar, pues haya un poquito más de tiempo en esa integración o en ese proceso de utilizar Power BI, ¿vale? Va a depender un poquito de los diferentes escenarios de cada organización, ¿vale? Uh-huh. Fenomenal. Pues ya para cerrar, antes de dar paso a pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, Ricardo, me comentabas que estos logros que habéis conseguido en el departamento financiero no se van a quedar aquí, sino que tenéis planes de futuro. No sé si nos puedes adelantar evidentemente esto es como la jurisprudencia, ¿no? Al final, si cuando las cosas van bien, salen a tiempo y bueno, y las cosas se usan y se ve el fruto, pues evidentemente esto tiene una escalabilidad, ¿no? Estos proyectos con los que hemos empezado, que son fundamentalmente la parte del gasto externo y la parte de facturación e ingresos, han sido los 2 primeros hitos, pero estamos trabajando en proyectos como, por ejemplo, como desde el punto de vista de la sostenibilidad de nuestros productos, ¿vale? Para calcular desde el punto de vista de una ficha económica la rentabilidad de cada una de las titulaciones. Estamos trabajando también, ahora mismo que yo estoy bastante metido con la parte de la planificación comercial, en ver posibles aplicaciones de Power BI en la planificación comercial y la planificación estratégica de nuestros productos. Se refiere a ventas, a precios, a descuentos, a mercados, ¿vale? También estamos trabajando en esa vía, ¿vale? Para tantear un poco si podíamos aplicarlo. Y luego con otros departamentos, fundamentalmente en el área más de tecnología, de informática de la propia empresa, se están planteando pues también posibles proyectos basados en tecnología, evidentemente Microsoft, con Azure y con Power BI para otro tipo de desarrollos, bueno, pues desde el punto de vista operacionales, incluso académicos o, bueno, desde el punto de vista incluso de infraestructura por debajo de nuestro campus o por debajo de nuestra tecnología. Bueno, pues con esta mirada hacia el futuro nos quedamos y vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta que hacernos. Yo no sé si sí que hay aquí preguntas, perdonad mientras lo miro. Vale, nos pregunta Alexis, vamos a ver, nos pregunta Jorge, primero, ¿cuánto tiempo suele durar un proceso de adopción de este tipo con Power BI? Rocío ya ha adelantado un poco lo que costó este proyecto en sí, en general. ¿Puedes apuntar alguna cosa más, Rocío? Sí, bueno, a ese nivel pues es relativo, ¿no? Un poquito lo que ya comentaba, va a depender de, en ese proceso de adopción, si a lo mejor solamente es la parte de diseño y navegación de los informes, si también hay que modelar determinadas casuísticas concretas, bueno, pues el tiempo va a ser un poquito relativo, el proceso de la adopción de la herramienta y de la... Aquí sí que quiero hacer un pequeño matiz, ¿vale? Para mí la diferencia clave entre, y me gusta la forma en la que lo ha comentado, la adopción. La diferencia entre una formación de Power BI y una adopción es que normalmente la adopción viene alineada a, pues por ejemplo, pongo el ejemplo del caso de UNIR, ¿no? Que fue un proyecto completo. El hecho de que podamos colaborar con la organización para construir un informe concreto y adoptar todo el ciclo completo, es decir, cómo conectar a los orígenes, cómo transformar los datos, cómo modelar ese informe, cómo publicarlo en el servicio, adecuado a ese, digamos, a ese modelo de negocio. En el caso de UNIR, pues lo que ha comentado Ricardo de la parte de facturación, periodificaciones, ¿vale? Entonces, es clave, ¿no? Ese proceso a nivel de adopción. No es lo mismo de una formación estándar de Power BI que una adopción de Power BI. Entonces, normalmente es más completo, enriquecido a nivel de usuario una adopción que una capacitación estándar de Power BI. Gracias, Rocío. Vale. Y Alexis tiene otra pregunta que yo creo que se refiere en este caso al caso de UNIR. Ricardo dice si tenéis soluciones implantadas con SAP ECC sobre la base de datos ASE. Vale, no lo tenemos, pero vamos, no es que sea un problema o un stopper que tengamos un RP o tengamos otro RP, porque, vamos, yo con Rocío lo hemos hablado muchas veces. Nosotros tenemos como RP Navision, ¿vale? Tenemos Dynamics, tenemos Navision y estamos ahora incluso migrando, ¿no? Pero lo importante son los cubos, lo importante son tener las bases de datos con las estructuras analíticamente bien formadas, tanto por la parte de gasto externo, como mencionaba anteriormente, con las dimensiones de proyectos y tareas, como por la parte de la facturación, con toda la codificación de convocatoria, de titulación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es cómo tienes la base de datos estructurada, qué cubos tienes debajo, porque al final todos son cubos debajo de SAP, debajo de Oracle, debajo de Navision, debajo de lo que quieras. Y lo que te permite Power BI es que es abierto a cualquier sistema. Perdona, Ricardo, es que no sé si estás rozando el micro, pero se oye un ruido de fondo.
Perdón, no te limita a que tengas un RP u otro. O sea, no tenemos SAP, esta compañía no, pero yo, por ejemplo, que he trabajado en Microsoft y he trabajado en Sun Microsystems, uno tenía Oracle, Sun, ahora es Oracle, y otro es Microsoft, que sigue teniendo SAP, no tiene Navision, aunque no lo creáis. Bueno, pues veo perfectamente posible la aplicabilidad de Power BI por encima de cualquier tipo de estructura y cualquier tipo de RP. Fenomenal. Hay otra pregunta. Dice, ¿las consultas de Power BI se han hecho directamente sobre la base de datos de Navision? No. A ese nivel es lo que ha comentado Ricardo. En este caso concreto y teniendo tal volumen de información a nivel de facturación, esas dimensiones que apuntaban están construidas en un data warehouse. En este caso no es un cubo, sino que era un data warehouse, ¿vale? Y la última pregunta que tenemos por aquí de Juan Pablo dice si este cambio cultural organizacional es crítico para el éxito de la iniciativa. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo lo hicimos? Pues yo creo que fue primero una necesidad que detectamos con un departamento concreto, lo supimos poner, como se suele decir, un buen envoltorio bonito, un buen lazo y vendernos las bondades de lo que creíamos que potencialmente podía dar la herramienta al comité de dirección. Tienes que estar sponsorizado, evidentemente. Nos compraron y garantizamos, y eso ahí nos la jugamos con Rocío, y ella lo sabe, que en 3 meses estaría la herramienta en producción y lo estuvo. Fue un esfuerzo, además nos pasaron muchas cosas como en todos los proyectos, recuerdo. Y bueno, la clave fue un buen sponsor, la clave fue una buena comunicación y fundamental, os lo prometo, que ha sido para mí, que es la vocación de servicio y el atender a las personas cuando formamos a la gente y enseñamos a usar una herramienta que va desde un frontend hasta bajarse y exportarse a Excel el nivel de detalle máximo de la contabilidad. Con lo cual, es sponsorización, fundamental. El segundo punto yo creo que es el tema de la comunicación y el tercero, la formación. Muy bien, pues hay otra preguntita, un par de preguntitas más, con estas las vamos a dejar, que si no nos iremos ya mucho del tiempo. Os preguntan si se han creado bases de datos intermedias o cubos OLAP. Sí, bueno, un data warehouse es lo que hay entre Navision y el Power BI, es el data warehouse que hemos comentado, es lo que habría intermedio a lo que realmente hemos atacado para poder hacer todo este modelado y todos estos informes de análisis. Correcto. Y Navision alimentaba diariamente, perdona Rocío, Sí. alimentaba diariamente esa warehouse con la información contable que sucedía el día anterior. Con lo cual siempre tenías la información prácticamente al día anterior, pero era prácticamente al día. Bueno, y la última pregunta que aparece por aquí, una persona nos pregunta si en un momento dado podríamos tener una pequeña sesión, charla sobre cómo fue el proyecto Fases Visiones con UNIR y con vosotros. Bueno, pues yo a esta persona que nos ha identificado sí que la invito a que nos envíe un mensajito de manera privada y por supuesto que la atenderemos como a todo el mundo. Pero vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo porque nos gusta ser puntuales y que nuestra ventana dure lo justo para aportar información, pero sin robar demasiado tiempo. Así que gracias sobre todo a ti, Ricardo, y a ti, Rocío. Un placer. Ha sido una pena que no pudiera estar David con nosotros, pero bueno, tiempo habrá, seguro que ocasiones hay más. Y a todos los demás nos vemos, si queréis, la semana que viene en la próxima ventana de innovación, en la que vamos a hablar de cómo la gamificación puede ser la clave en un proyecto de adopción, en este caso de Microsoft 365. Y para ello nos va a acompañar la editorial Santillana. Así que gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego, adiós. Gracias. Gracias, adiós.